Buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga a todos los siervos y siervas que están conectados y pendientes al culto dominical de esta mañana. Vamos a dar inicio el día de hoy, domingo 17 de mayo del 2020. Damos gracias a Dios por la oportunidad impuesta y también a mi madre espiritual, la pastora Adela Bastida, y a los líderes encargados de los diferentes departamentos por este privilegio de llevar este mensaje el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Michel Arias, siervo de la Iglesia Buenas Nuevas, y por la misericordia del Señor estamos encargados con mi esposa Fátima Cires del departamento de danza de la misma. Esta mañana, por el ministerio que me ha sido encomendado, cuando me llamó el Señor a servir desde mi juventud, el cual es evangelizar a otros con el conocimiento impartido, a la iluminación de su palabra, orando, ayunando y guardando el testimonio de su presencia, que vive en aquellos que tratan de hacer su voluntad con honestidad en todo tiempo. Les traigo un tema que nos hace reflexionar en nuestra vida diaria. Hoy son tiempos difíciles de compartir de una manera personal, ya que vivimos una pandemia mundial y nadie se imaginaba lo que acontecería en este año 2020. Las personas pensaron que este año sería como cualquier otro año que ha pasado, ya que las personas han venido cumpliendo proyectos, teniendo vivencias, esas vivencias personales, como estar cerca de un familiar que estimamos, en el cual nos ponemos a conversar con aquellas personas que queremos y las podemos abrazar, pero en estos tiempos no se puede. Ciertas personas planificaron una agenda dentro de este año 2020 para cumplirla y sentirse bien por las metas obtenidas. Estas personas dijeron entre sí: me iré de viaje, comenzaré una nueva vida. Otros dijeron: le daré la oportunidad de conocer a Jesús en este año 2020. Otros pensaron irse de la iglesia. Otros pensaron buscar otra iglesia. Si bien es cierto, vivimos los últimos tiempos de la humanidad. Nadie, amado hermano, nadie se imaginaba que esto llegaría a suceder. La verdad, en mi criterio personal, se parece a una película que me vi una vez, que se llama Epidemia, donde se cuenta que científicos crean una bacteria para esparcirla por cierta parte del mundo, y ésta se sale de control, por gobiernos que tienen recursos económicos para controlarla. Pero esta bacteria se hace más fuerte y millones de personas mueren por personas que piensan en sus intereses económicos y políticos. Estas potencias mundiales que existen hoy en día, aunque les parezca mentira, la película se hizo realidad. Creo que lanzaron esa película hace años atrás para decirle al mundo entero qué es lo que ellos iban a hacer. Amado hermano, el tema a compartir el día de hoy es oportunidad, apariencia y fe. Abra su Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis 3. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Apocalipsis 3, versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y acuérdate de lo que has recibido. Quiero que entienda que algo que se oculta en estas exhortaciones a las iglesias que están o que estaban en aquellos días y que hoy las podemos ver en el pleno siglo XXI. Amado hermano, note usted que al leer de corrido Apocalipsis 2 hasta el Apocalipsis 3, versículo 22, Dios le da esta palabra al apóstol Juan y le revela lo que cada iglesia mantiene ahí dentro de su doctrina o enseñanza. Note también que en cada exhortación a cada iglesia, la palabra comienza diciendo que se le escriba al ángel de esa iglesia. La palabra ángel significa mensajero. Y el mensajero de cada iglesia corresponde a un líder espiritual. Puede ser un pastor, un evangelista, un misionero, un levita o músico, un maestro o un apóstol. Y esto nos dice que las personas que tengan estos 5 ministerios y pertenezcan a una iglesia donde se reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tienen que anunciarlo. Nosotros tenemos una responsabilidad de anunciar este mensaje predestinado para sus fieles seguidores, ya que cada iglesia tiene en su labor de ayudar y tomar en cuenta que cada iglesia tiene ministerios y departamentos donde hay discípulos o, como la palabra lo dice, ovejas. Las Escrituras expresan esto como un aviso de que hay que depurar o limpiar y aconsejar con la palabra de Dios sin dejar pasar esta corrección por alto, y que en su infinita sabiduría nos declara como un aviso al arrepentimiento. El tema que estamos compartiendo en esta mañana, como dijimos al principio, es oportunidad, apariencia y fe. Veamos el significado de la palabra oportunidad. Oportunidad significa momento propicio de hacer algo, comenzar algo importante que tiene beneficios, adquirir algo de valor personal que causa alegría, sentir que nuestra vida depende de esa decisión. Amado hermano, el mensaje que habla el apóstol Juan por medio de la inspiración del Espíritu Santo, que nos dice que aquellas iglesias, comenzando desde el capítulo 2 de Apocalipsis, que envía exhortaciones a cada una de ellas, como lo hizo con Éfeso, con Esmirna, con Pérgamo, con Tiatira. Y al llegar a Sardis, nos damos cuenta que al leer el verso bíblico, Dios nos da la oportunidad de mirar en nuestro interior y tener la responsabilidad personal de arrepentirnos antes de su venida. Si bien es cierto, hay oportunidades de tomar buenas decisiones y hay oportunidades de tomar malas decisiones. Mi pregunta en esta mañana es: ¿qué decisión estamos tomando en estos tiempos difíciles cuando tenemos la responsabilidad de tener las Escrituras en nuestras manos y entender que la Biblia no se equivoca? Este día Dios te está dando el privilegio de tener por estos medios virtuales la reflexión y entrar en obediencia por su exhortación. Aquellas palabras de amor que nos dice nuestro amado Jesucristo, que nos preparemos, ya que Él conoce nuestras obras. Y en su inmenso discernimiento, darnos esa oportunidad, ya que su palabra es infalible. Amados hermanos,
cuando comenzamos a leer Apocalipsis 3, desde el verso 1 al 6, se comienza a revelar que cada iglesia que crece y que no se estanca es aquella que tiene los 7 espíritus de Dios. Amado hermano, le recuerdo algo. El único que tuvo los 7 espíritus dentro de su interior y que caminó en aquel tiempo fue el Hijo de Dios llamado Jesús. Vayamos al libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 11. Capítulo 11. Y lo vamos a leer desde el versículo 1. Si usted ve en su Biblia, tiene un título que dice Reinado justo del Mesías. Vamos a leerlo. Dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará en sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, y el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Cuando una iglesia tiene el espíritu de Jehová, no anda escuchando doctrinas falsas y practicándolas, basándose en una vida de mentiras. Cuando una iglesia tiene el espíritu de sabiduría, entiende las cosas profundas de Dios y se prepara en todo tiempo, porque los días que vivimos son malos. Cuando una iglesia tiene el espíritu de inteligencia, piensa estratégicamente cómo seguir adoctrinando a pesar de lo que esté pasando en el mundo. Cuando una iglesia tiene el espíritu de consejo, anda escuchando en todo tiempo lo que dice el Señor en su santa palabra y la pone por obra como testimonio vivo. Cuando una iglesia tiene el espíritu de poder, sus líderes desatan la misericordia y la gracia de Dios. Y esto causa en nosotros ánimo, ya que somos consagrados y bautizados al creer en Él. Esto también causa una motivación al oyente no cristiano que busca cambiar su vida por el testimonio de verdaderos hijos de Dios que están dentro de la congregación. Una iglesia que tiene el espíritu de conocimiento tiene el sentir de discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y de lo que propone el mundo y las malas prácticas por costumbres. Como le decía unos minutos atrás, mi nombre es Michelle y mi esposa se llama Fátima. Yo siempre le digo a ella: amor, en los últimos tiempos, dice el Señor, que muchos apostatarán de la fe, hablando mentiras y adulando a los oyentes. Como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 2, del 2 al 3. Porque a la verdad, la iglesia que conocemos físicamente le decimos templo o congregación. Y es ahí donde se daba culto al Señor. Recuerde que en estos momentos ya no se puede dar culto al Señor en ese lugar. Recuerde que la palabra de Dios nos habla de que estar con Él es hacer su voluntad y nos llama Él vencedores, ya que nosotros ahora
somos de su redil y vamos de victoria en victoria, porque al aceptarle a Él nos hace vencedores. Mire lo que dice en Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire lo que dice aquí. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amado hermano, Sardis en sus tiempos pudo estar lleno de la gente físicamente, pero puede ser que la gente que asistía a esa iglesia a escuchar la palabra de Dios no haya estado haciendo caso omiso a la palabra impartida en aquel tiempo. También la iglesia que tiene el Espíritu de Jehová es aquella que al llegar al lugar donde se congrega, la respeta, la cuida y trata de ayudar a los miembros o hermanos que habitan esa iglesia. Tal es el amor de Dios que al entrar al altar y orar, uno entra en disposición, se confiesa diariamente ante Dios y hace sus devocionales en intimidad. Y sobre todo, tiene cuidado de lo que vaya a decir a sus oyentes de parte de Dios. O si hablara de su propia presunción. Como lo declaran las Escrituras en los textos, Proverbios 21-24, escarnecedor es el hombre de soberbio y presunto, que obra en la insolencia de su presunción. O Deuteronomio 18:20. Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablase de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hermanos, estos son los atributos de Dios. Esta es la plenitud del Espíritu Santo morando en el interior de Dios. Y la iglesia de Sardis nos revela que en aquella iglesia tenían una apariencia. Ellos hacían una simulación de que era correcto vivir así, o pensar así, o actuar así. Veamos el significado de la palabra apariencia. Apariencia significa aspecto exterior de una persona o cosa. Postura de fingir algo que se hace para bien o para mal. Máscara de ocultar algo verdadero ante los demás. La iglesia de Sardis sabía o había caído en una apariencia de creer que tenía santidad, de que tenía conocimiento, que tenía esos atributos, los cuales son como frutos deliciosos ante sus seguidores o los oyentes, los cuales por hambre de saber comen sin discernir lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Como testimonio personal, he tenido la oportunidad de conocer en diferentes congregaciones las modalidades de cómo hablar al pueblo de parte de Dios. Y siempre me digo yo, ¿será que Dios quiere decir eso? Las personas que me conocen, sobre todo mi esposa, ella sabe que cuando uno busca de Dios, nuestro Señor reparte dones, talentos y ministerio.
Como les decía, mi llamado es evangelizar. Y eso es lo que hago en este momento. Pero Dios, por su misericordia, me ha brindado el poder discernir qué es lo correcto y qué no es correcto. A continuación describo lo que Dios pone en mi corazón para apercibir lo que es bueno y lo que es malo. Lo primero es que Dios pone en mi corazón es analizar el semblante de la persona. Segundo, la convicción de que vive en temor aquel individuo que teme a Jehová al revelar algo que acontece. También el hablar de su propia presunción es una señal que delata a cualquiera que se diga que viene de parte de Dios con una palabra fresca. Amados hermanos, una persona que delira de tormentos de persecución es alguien que aparenta algo y que solo los más cercanos conocen su verdadera apariencia. Judas, al entregar a Jesús ante los fariseos y darse cuenta que había entregado un hombre inocente en todo el sentido de la palabra, y habiendo cobrado 30 monedas de plata, este siervo malo, llevado por su codicia, tiró las monedas ante los pies de los religiosos y salió corriendo, porque los demonios sabían que había cumplido esa palabra que ya estaba escrita. Y podemos ver que este es el síntoma de persecución y culpabilidad de dañar a otros. Tomando en cuenta, mis hermanos, que Jesús cenó con él y sus discípulos, Judas escuchó esas palabras que cuando uno come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, causa maldición y acarrea consecuencias. Yo le decía a mi amiga, una amiga que estimo mucho y que quiero mucho, la verdad, cuando veo este tipo de cosas, yo le pongo la cruz de Cristo. Ella me dice, ¿por qué haces eso, Michelle? Yo le digo, ¿tú te acuerdas cuando el Señor Jesús le dijo a un joven que tenía muchas posesiones que tomara su cruz y le siguiera? Ella me dice, sí, yo sí me acuerdo de eso. Bueno, este joven, al presentarse ante Jesús y decirle que él hacía y cumplía la ley de Dios, Jesús lo confrontó con palabras de amor. La palabra dice que lo confrontó con unas palabras sutiles. Y como Jesús conoce y sabía todo, le dice que vaya y regale todos sus bienes a los pobres. Amado hermano, esto incomodó a ese joven y se fue triste, porque tenía mucho que perder. Y esto significa lo que había construido desde que aceptó en su corazón el llamado de Dios. Pero él siguió el llamado de Dios supuestamente para hacer su voluntad y seguirle. También le decía a mi amiga, a aquella sierva que estimo bastante, que podemos ver la historia bíblica que habla de un hombre que le ayudó a llevar la cruz de Jesús. Este siervo se llamaba Simón de Cirene. Aquel siervo fue obligado por un romano que estaba armado a ayudar a Jesús con la cruz. Simón de Cirene, al sentir el peso de aquella cruz, se dio cuenta del profundo dolor y que era tan pesada esa carga que solo le ayudó por un tramo de tiempo. Porque en nuestra naturaleza, nuestras fuerzas flaquean y caen. Y no pedimos ayuda a nadie. Esta persona que lleva una cruz adquiere una debilidad y un rechazo de que orgullosamente no quieren que le ayuden.
porque se basa en sus fuerzas físicas y humanas. Y digo yo, el que quiera ayudar a este siervo o a esta sierva, le costará mucho en consejo, en oración, en ayuno y exhortación. Mi amiga me decía, ahora te entiendo, Michelle, ahora entiendo por qué tú le pones la cruz. Yo le digo, sí, no es por nada malo. Es algo que yo veo y que realmente acontece en nuestra realidad. También, hermanos, no olvidemos que nosotros somos llamados a orar unos por otros. Pero honestamente le digo, hermano, hay muchas vidas que salvar. Si usted ve las Escrituras, Jesús iba de pueblo en pueblo y sanaba, resucitaba muertos, aconsejaba a los perdidos, exhortaba a los religiosos y confrontaba a los que vivían equivocadamente el cristianismo. Cuando vives aparentando algo que no eres, te confundes, te desorientas. Yo le digo a mi esposa, que tu sí, amor, sea sí, y que tu no, sea no. Siempre le digo, aparta tu pie de caminos tenebrosos, sigue pisando donde está la luz. Y es ahí donde se revela la verdad de dónde estamos espiritualmente. Hermano, lastimosamente la iglesia de Sardis tenía por costumbres aparentar algo que hacía bien ante el público, pero en lo oculto se delataba de que había caído en confusión. Mateos 6:1 nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que la gente solo hace la justicia de Dios para justificar que son cristianos, pero no lo son por sus obras y el fruto que brindan. El Señor me dio este versículo bíblico el viernes pasado. En mi camioneta o en la camioneta que me presta mi suegro para movilizarme, hay un librito que se llama El Pan Diario. Estaba parqueado y lo abrí y yo estaba pidiendo dirección para poder hacer este mensaje y me salió ese verso bíblico. Me impactó bastante, llegó a mi corazón y yo dije, Señor, esto voy a decir. Y es lo que en estos momentos usted, amado hermano, está escuchando. Ahora hablaremos de la fe. Como usted sabe, hablamos de la oportunidad, de la apariencia y de la fe. Todos sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es un factor en la vida del creyente. La palabra dice que esto le agrada a Dios, que el creer sin haberle visto nos impulsa a ser bienaventurados. Esto nos da una fuerza interior, que al escuchar textualmente las Escrituras, estas Escrituras, las Escrituras de Dios, algo produce en nuestro interior y en nuestra mente. Amado hermano, esto es tan fuerte que causa en nosotros salud, vida, prosperidad, arrepentimiento. Amado hermano, nos da humildad. Y créame, somos movidos por el Espíritu Santo a practicar lo que es correcto. Y esto sucede en todo tiempo. La fe es algo importante dentro de un templo físico, porque hacemos ver que Jesús vive en nuestro interior. Y vive en nuestro interior causando
buenos consejos, buen testimonio y nos da madurez del tiempo que nosotros tenemos desde que le aceptamos hasta la actualidad. Créame, hermano, que usted al escudriñar la palabra de Dios ya no solo anda tomando leche, como nos exhorta en 1 Corintios 9:7, o en 1 Corintios 3:2, o en Hebreos 5:12. O sea, la palabra de Dios se hace fácil cuando uno busca el entendimiento y el escudriñar las Escrituras. Créame que la palabra mismo dice que ya no va a tomar leche espiritual, sino que come vianda. Y esto, en la interpretación del Señor, significa tener ejercitados los sentidos. Esto es lo que causa cuando usted escudriña las Escrituras en intimidad, le pide en oración al Espíritu Santo, que es el que revela todas las cosas, y eso causa en nosotros aquel poder, aquel peso de gloria en nuestras vidas. Hermano, quiero que escuche bien lo que le voy a decir. Nosotros en nuestro interior llevamos algo de Éfeso por dejar el primer amor hacia Él y andar en mentiras, con falsedad e hipocresía. Llevamos en nuestro interior a Esmirna de saber que seremos probados por unos días, ya que Él nos dará la victoria. Llevamos algo de Pérgamo, reteniendo falsas creencias, las cuales nos separan de Dios. Llevamos algo de Tiatira, al permitir que la rebeldía o jerarquía florezca en la congregación y se sitie y se apodere. Llevamos algo de Sardis, que pensamos vivir esta palabra, pero no es así. Y hacemos como que vigilamos, pero dormimos. Llevamos algo de Filadelfia, y es el ser pacientes en estos tiempos difíciles de compartir la palabra de Dios. También llevamos algo de la Odisea, el cual nos dice que no seamos tibios en la presencia de Dios, sino establecer una ruta de destino, sea hacia la luz o sea hacia las tinieblas. Pero mi amado hermano, yo sé que usted escogerá el camino hacia la luz, sin dudar. Amados hermanos, reflexionemos. Nosotros somos la iglesia del Señor. Tenemos una responsabilidad de arreglar ciertas cosas que en nuestro caminar hicimos mal. Cada uno de nosotros tiene la potestad de servir a Dios correctamente y fomentar una semilla que dé un fruto exquisito y apacible. La Biblia dice que estas cosas van a empeorar y que su venida está pronta a ocurrir. Examine su vida ahora, en estos tiempos que son malos. Tenemos fuerzas y pedimos a Dios misericordia y entremos en arrepentimiento, aquel arrepentimiento que es genuino. Hermano, quebremos esos odres viejos para que Él nos dé odres nuevos. Hermano, para que el Señor deposite aquel aceite de vida y esa llama sea esa llama original de Dios, para que esté en nuestras lámparas
ese fuego verdadero de su presencia. Y que no, como dice su palabra, y que no emita un fuego extraño, ya que Él conoce su remanente y el fuego del don de Dios que vive en nosotros. Deseo en el amor de Dios que medite allí donde está y ore conmigo de esta manera. Cierre sus ojos. Señor Jesús, perdóname por no hacer lo que tengo que hacer. Perdóname por no corregir mi caminar. Perdóname porque he dejado mi primer amor por seguir mi camino. Dame la estrategia de dirigir mi vida correctamente. Dame la sabiduría, inteligencia, poder, temor de tu presencia y el amor para recibir tu llamado, para caminar en la luz y bajo tu dirección. Gracias te doy por el llamado que me hiciste desde que te conocí y el ministerio el cual daré cuenta ante ti como un administrador. Gracias por el privilegio de darme la oportunidad de entrar en arrepentimiento. Dame la sabiduría para guiar a otros según mi llamado. Bendito seas, amado Rey de mi vida. Amén. Bendiciones, amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho y que tomemos en cuenta esta palabra que nos ha dado el día de hoy. Reflexionemos ahí en nuestras casas, contémosles a otros lo que hemos escuchado, lo que hemos oído de parte de Dios. Este es un llamado que Dios nos hace para reflexionar, para obedecer y sobre todo para entrar en arrepentimiento si tenemos algo que arreglar con Él. El Señor nos ama y quiere venir por una iglesia, por un pueblo, por un remanente que no ha manchado sus vestidos. Sé que ahí donde usted está, Dios le está hablando a cada uno de nosotros, porque su palabra es una espada que penetra el alma y tiene dos filos. Le damos gracias a nuestro Señor por este día, por esta mañana y por todos los hermanos que están a través y conectados por el medio de este sistema de internet. Dios les bendiga mucho. Los amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un buen día. Dios les bendiga.